Bueno, como les decía, muchas gracias por estar acá, todas, todos, todes, en la primera charla de este ciclo de territorio laboral. Yo soy Andrea Gutiérrez, la decana de la Facultad de Artes, para quienes no he tenido la suerte de conocer. Y estamos, bueno, muy contentos, muy felices de poder abrir este ciclo que tiene un significado bastante experimental, diría yo, porque el propósito de esta conversación, de esta y de las que vengan en este ciclo, es poder brindar luces, herramientas, conocimientos respecto de la inserción de lo que van a ser sus futuros trabajos y desarrollos profesionales y laborales. Y eso hay que hacerlo en una conversación pimponeada entre herramientas súper concretas, como van a ser, pasa Lola, pasa. Pasa, pasa. Te estamos esperando, te estamos esperando. No, sí, dale. O era la lluvia o era yo. Y es por eso que hemos organizado este pimponeo entre algunas herramientas que son propiedad intelectual, derechos de autor, derechos laborales, pero por otra parte también experiencia, como qué necesitaron, cómo se insertaron, en qué están trabajando. Muchas veces pensamos lo evidente del desarrollo de nuestros trabajos, pero hay lugares ocultos, anónimos, donde se está desarrollando la actividad para la que hoy día todos se están preparando y que no conocemos. Y la idea de este ciclo es eso. Una parte la vamos a ir proponiendo desde la facultad, desde las distintas carreras, y otra parte la vamos a abrir también a ustedes para que puedan ir proponiendo qué cosas, qué temas, qué conversaciones les gustaría que situáramos en este espacio. Así que es un espacio compartido, estamos también bien felices de poder usar este espacio, esta sala, que inesperadamente se pudo construir en este segundo piso y nada, y de contar también, lo tengo que decir, ella no le gusta, pero tengo que decir que está acá la vicerrectora académica, Iria Retuerto, y darte las gracias porque nos están observando en todo el proceso de innovación curricular también para ver cómo hacemos que las carreras tengan cada vez más conexión con la inserción, con las prácticas, ¿cierto?, situadas en los distintos espacios. Así que yo voy a dejar, bueno, que el panel se presente, pero quiero presentar a Diana Fraxinet, que nos une un vínculo muy profundo. Un aplauso. Diana es una artista educadora que ha hecho también, forma parte de uno de los relatos que para nosotros era muy importante tener. Es egresada del PET de Artes y es quien va a estar a cargo de moderar esta conversación y de presentar también a todos los ex estudiantes que tenemos la fortuna de poder escuchar hoy día y de ustedes van a poder participar y conversar. Así que muchísimas gracias y nuevamente muchísimas gracias a los docentes que pudieron brindarnos el espacio de sus clases, dándole importancia a estas conversaciones. Eso, muchas gracias. Hola, hola a todos, todas y todes. Muy bienvenidas y bienvenidos. Quisiera consultar primero, antes de partir, cuáles son los cursos que están acá, porque tengo entendido que hay algunos estudiantes que vienen con su curso completo. Entonces, ¿cuáles son? Si alguien pudiera sacar la voz. Eso, muchas gracias. Segundo de teatro, bienvenides. Excelente. ¿Y el otro curso? ¿O es solo un curso? Cuarto de danza, buena, chiquillas, están a punto. Vamos, excelente. Un aplauso para usted entonces por estar acá, por venir acá a reflexionar con nosotros. Considero que es muy lindo este encuentro porque en primer lugar rompe barreras, barreras que nosotros, todos nosotros, nosotras, nosotres, tuvimos que vivir, ¿cierto? Nosotros estuvimos del lado de ustedes, fuimos estudiantes, tuvimos que como revisarnos, salir al mundo, encontrar nuestras propias herramientas y defendernos en ese mundo.
Y la idea de este espacio de conversación es poder conversar, sobre todo desde una mirada constructivista, una mirada constructiva. Generalmente cuando nos reunimos entre artistas y ya llevamos un ratito en el mundo laboral, tendemos a compartir la crítica, ¿cierto? Porque de verdad es un campo laboral muy difícil. Pero en este espacio, y como mediadora, y un poco también el sentido de este ciclo es que sea constructivo, es que podamos conversar desde sumar, al igual también que ustedes puedan hacer preguntas para que las vayan juntando. Vamos a intentar que no sea mucho bla bla desde aquí, sino que también podamos hacer que la mitad de este espacio de conversación sea responder y compartir con ustedes las preguntas. Entonces, si en el camino de esta conversación ustedes quieren irse acercando aquí a la profesora Rox, profesor Rox, aquí adelante, para poder estar más cerca y poder verles las caras, sería genial, porque, por ejemplo, las caras de ahí atrás no las vemos. Pero sabemos que están, así que siéntanse cómodos y cómodas. Vamos a partir entonces este ciclo de charlas del territorio laboral. Quisiera contarles un poquito de qué se trata lo de hoy. Este ciclo, como decía Andrea, es un compromiso con la formación integral de ustedes, de los y les estudiantes. Tiene un enfoque prioritario para poder brindarle una comprensión profunda sobre la proyección laboral de sus carreras. Aquí tenemos distintos ámbitos de desempeño. Ya los ha mencionado anteriormente Andrea. Y quisiera ir a presentar a cada uno de nuestros colegas que están aquí presentes. Tenemos aquí al lado a Lola, Tamara Vallejos, ¿cierto? Francisco y Óscar. Yo voy a pasarles el micrófono. Quiero proponer un orden, que va a ser el orden en que llegaron a este espacio. Que hable primero Óscar, luego Tamara, perdón, Francisco. Mira, nos pusimos en el orden, qué genial. Entonces, de izquierda a derecha, ¿ya? Antes de que se presenten, voy a plantear unas preguntas para que todos y todas y todes podamos hablar desde ese lugar y decir una cosita como de utilidad pública nada más. Esta base de micrófono a momentos se cae y es muy importante porque esto está siendo grabado, que todos y todas nos preocupemos de que nuestra voz esté bien colocada en el micrófono, ¿ya? Muchas gracias. Ahí los amigos técnicos me pidieron que dijera eso. Entonces, ahora voy a hacer las preguntas para que todos respondamos un poco desde ese lugar. ¿Podrían, en una breve presentación, compartir con nosotros a qué se dedican actualmente como profesionales dentro de sus respectivas áreas? Segunda pregunta, ¿cuáles han sido los principales desafíos de su carrera profesional y cómo perciben su trabajo hoy? Y por último, ¿cuáles consideran que son las habilidades, herramientas o cualidades personales más relevantes en su desempeño laboral? Y a eso quisiera sumar también, como estamos en una institución que nos recibe, si ustedes pudieran comentar también cuál fue su estudio en esta universidad y en qué año salió. Eso también sería bonito conocerlo. Eso, muchas gracias. Vamos a partir. Yo voy a tocar esto cuando les quede poquito tiempo, ¿ya? O sea, voy a tocar esto, perdón, para que partan y voy a hacer esto cuando le quede 1 minuto, ¿ya? No puedo abandonar mi pedagogía, discúlpenme. Son entre 3 y 4 minutos. ¿Está bien o no? Ya. Bueno, adelante entonces, Óscar, puedes partir. Un poco presionado. Francisco, adelante. Oye, bueno, no puedo evitar tampoco agradecer el espacio. Estoy súper contento porque por encontrarme el tremendo edificio ¿en qué se convirtió esto? Así que súper feliz. Bueno, mi nombre es Francisco, soy de composición musical, egresé el 2021 y trabajo actual. Bueno, puedo contar que automáticamente el 2021 egresé y me fui para Buenos Aires. Me fui 2 años porque mi concierto de título fue en relación al tango. El proyecto tuvo relación con una orquesta de tango, composición para orquesta de tango, y me fui a especializar 2 años a Buenos Aires. Entonces estoy de vuelta hace poquito en Santiago. Y claro, como
a continuación de egresar de la licenciatura también vino un periodo de estudio, pero más personal, como de continuidad con el proyecto de tesis, yo creo. Y ahí como lo laboral se va entremezclando de cierta forma, porque uno, para los mismos estudios, bueno, en Fondaria existen las becas Chile Crea, que existen varias posibilidades de esas becas, que está el estudio como individual, más informal de cierta forma, que es más como específico para las necesidades de cada profesional, y también los de magíster y etcétera, etcétera. Entonces mi desempeño como laboral y académico ha seguido un poco híbrido, como de ir estudiando y trabajar, publicar de partida esas producciones musicales que partieron en el concierto de título. ¿Y por qué digo eso? Qué importante lo de la universidad, porque uno a veces piensa que la inserción laboral es después, y no, yo creo que la inserción parte ahora. O sea, cuando uno parte en primer año, ya te estás insertando laboralmente con tu compañero, tu compañera. No sé, mi compañera me gusta más esta parte de la producción, a mí me gusta más componer o, qué sé yo, organizar. Finalmente, esos vínculos en la vida laboral se empiezan a entretejer, yo creo, en los primeros años. Entonces, hay conceptos que igual son como medio, como lo laboral, parece que uno lo ve como algo muy, como que salgo de la universidad y empieza otro proceso nuevo. Yo creo que no es tan así como, está bien, estudiamos en una universidad, hay una malla curricular, qué sé yo, que obedece, que uno va pasando cierta, como más le llamamos carrera, porque me parece que como que también hay que ir como deconstruyendo esas cosas también, como hay cuestiones formales que tienen que ver con los proyectos, con las instituciones, pero hay cuestiones que tienen que ver con los proyectos personales que para mí no van con lo institucional, sino con las expectativas individuales de cada profesional. Eso, no sé qué más. Estoy 3 minutos, no sé. Herramientas, ¿sigo, no? ¿Sí? ¿Puedo seguir? Bien. Sí, un poquito más. Herramientas o cualidades personales, dice. Bueno, yo creo que la producción en términos como... O sea, a mí me gustaría estar componiendo en la punta del cerro 24 horas al día, qué sé yo, pero finalmente necesitamos hacer un montón de cosas, como ser inevitablemente multifacéticos, como poder producir, hay que organizar, si voy a montar una obra tengo que organizar, ir, pegar el afiche, qué sé yo, como especializarse en todas esas áreas, o sea, no sé, preparar un afiche, componer, hay que hacer todo bien, como que eso me parece que a veces es un poco medio como sobreexigente, pero uno empieza a adquirir herramienta, que al final cuando llega al momento de trabajar, qué sé yo, no me doy ni cuenta y ya, pucha, sé hacer todo. Y bacán, po. Pero igual obviamente también en ese hacer todo, uno también se va trabajando, va pensando colectivamente en trabajar con un diseñador, con el productor, con sonidista, si yo estudio composición no tengo solamente que componer, pero ojalá en el largo plazo sí lo tenga que hacer, como que uno es como una media contradicción que uno va transitando esos procesos, yo creo. Por supuesto. Eso. Parte del ida y vuelta y también de nutrirse. Muchas gracias, Francisco. Gracias por tu testimonio de tu experiencia. Tamara, ¿te animas? ¿Sí? Perfecto. Ahí tienes tu micro. ¿Se escucha? Sí. Súper bien en el tiempo. Gracias, Francisco. Vamos a reiniciar entonces. Dale, Tamara. Hola a todos. Primero que todo, agradecer la instancia de conversar, de reflexionar, de escuchar igual relatos que son quizás entes que ya salimos de estas instituciones, pero que a veces quizás igual siempre puede ser valioso para alguna persona escucharlo, como quizás también para mí lo fue en algún momento. Ahí sí. Sí. Bueno, yo soy Tamara, salí acá de la carrera de cine, soy cineasta, soy danzante andina hace 8 años atrás aproximadamente y soy zapatera de tradición familiar. Bueno, siento que me desenvuelvo mucho en el área artística, en el área del arte en sí, de los oficios y el mundo del arte.
Actualmente estoy trabajando en un teatro que se llama Teatro de Emergencia, que queda en la población La Legua. Soy la encargada de comunicaciones de ese espacio. Manejo todo lo que es la salida a lo público, quiere decir que las redes sociales, todo lo que es registro audiovisual, archivo, fotografía y además streaming. Y paralelamente soy productora de la Asociación de Cineclubes de Chile, que es como una organización que se desprende de la Cineteca de la Universidad de Chile, que trata de como levantar instancias creativas para cineclubes a lo largo de Chile, de todo el territorio. Bueno, salí en el 2021 de la academia, en la otra sede, así que también me sorprendí mucho al llegar acá, muy contenta, igual por ustedes, los compas, que pueden disfrutar también de estas comodidades, que en sí estábamos claras que no las teníamos. Así que, bueno, los felicito por eso, muy contenta por ustedes. Y, bueno, me invitaron acá hoy día como a conversar un poco de lo que hago y de lo que estoy haciendo. Así que cualquier cosita que quieran saber, me preguntan. Actualmente, ponte tú, a ver, ¿por dónde empiezo? Yo cuando salí de este espacio no tenía mucha idea un poco para dónde iba o qué iba a hacer. Estudié cine en Chile, pues entonces igual es súper difícil y complicado. Pero desde siempre he tenido el mundo del arte involucrado en mi vida en sí. Y en mi proceso de estudiar acá, estos 5 años que estudié la carrera de cine, traté de involucrar al máximo todo lo que era como mi vida personal, que tiene que ver con el mundo de los oficios, con lo que estudié. Por lo tanto, casi todos los trabajos, casi todas las actividades que hice durante estos 5 años fueron como con ese objetivo o con ese trasfondo o con ese tema o idea. Y eso me llevó a que cuando salí de este lugar y este espacio, siempre me puse foco en que quería seguir, por ejemplo, mezclando todas estas áreas artísticas que he involucrado en mi vida, como es el cine, como es la zapatería y como es las danzas andinas que se desprenden de otro origen mío. Es por eso que haciendo la práctica en la Cineteca de la Chile, me ofrecieron hacer un trabajo que era montar un laboratorio de capacitación para cineclubistas que se hizo el año pasado en el Centro Cultural de San Antonio, en la cual fui productora, primera instancia de productora. Fue loco, mucha pega, pero aprendí demasiado, conocí alrededor de 70 cineclubes a lo largo de Chile, instancias que se estaban organizando para poder mostrar películas fuera de las salas convencionales de cine que se paga y que no existe un punto de reflexión en torno a lo que ves. Entonces, desde eso se desprende como todas mis pegas, mis labores que tengo hoy en día, ¿cachai? Después de ese laboratorio me nombraron productora de la Asociación de Cineclubes de Chile y ahora estamos construyendo más proyectos y nuevas cosas. Todavía quedan 40 segundos. No sé si pudieras como compartir cuáles han sido los principales desafíos dentro de todo este mundo laboral que comentaste. Yo creo que los principales desafíos dentro del cine, según yo, es que es muy jerárquico, que tiene como esto de que si no te dedicas al rodaje o a la ficción, está el documental y son como mundos súper cerrados igual, que cuesta saber como por dónde entrar a veces. Pero yo siempre como que he atribuido mucho a mis cualidades de vendedora. Yo, no sé, toda mi vida trabajé vendiendo zapatos, ¿cachai? Entonces, siempre todas como mis cualidades de ventas comerciales y cosas así que eran como de trabajos que no tienen nada que ver con lo artístico, siento que ha sido lo que más me ha servido como para trabajar en instancias tan formales como hoy en día, no sé, por lo es la Cineteca de la Universidad de Chile. Así que yo creo que lo más complicado en sí es que son a veces sectores muy cerrados. El arte en sí en Chile es como lugares bien así, áreas bien cerradas, y como ingresar a esos lugares o saber por dónde entrar, yo creo que fue una de las cosas más difíciles. Pero uno es rebusquilla, así que igual se metió. Entonces, y en eso estamos. Súper, muchas gracias. De nada. Gracias, Tamara. Le damos entonces ahora la palabra a Óscar. Gracias.
Hola, buenas, ¿cómo están? ¿Hay alguien de producción musical? Los vemos poco hoy. Bueno, chiquillos. Bueno, mi nombre es Óscar Santelices. Yo soy de la primera generación de producción musical del 2008, cuando todavía ni yo sabía qué era la producción musical. En realidad, como que sonaba bonito producción, me metí por eso en realidad, sin saber. Éramos alrededor de 30 personas y bueno, fui el único que salí en su momento. Con los años han ido saliendo también más compañeros, compañeras, pero muy poco en realidad. Por lo mismo, teníamos 11 ramos en un comienzo por semestre, 11 ramos era pero de locos. Y entre medio paro, como 2 años de paro, fue una carrera súper compleja. Por todo lo que les menciono, porque era muy nuevo para todos. Siempre nos preguntaban, estaba solo danza en ese momento, y nos preguntaban, ¿pero qué es producción musical? Y nosotros como que, no sé, se está haciendo. Cuando salí de la carrera, justo fue el boom de la producción musical. Entonces, creo que me pilló súper bien parado, con herramientas necesarias para desenvolverme en el mundo laboral, pero aún así es súper difícil y todavía sigue siéndolo. Bueno, yo vivo en Lo Espejo, no sé si alguien conoce Lo Espejo, que para el sector sur, una comuna súper pobre en realidad. Y entrar a una carrera artística, todos saben que es difícil, pero en mi familia en realidad me apoyaban. Entonces, bueno, el chico dibujaba, de ahí me pasé a la música. Y quería contar un poquitito cómo fue la transición hasta llegar a trabajar a lo que estoy actualmente, que es en una municipalidad. Bueno, yo partí dando clases, me dedicaba mucho a los instrumentos, me metía en instrumentos, en batería, en guitarra, en percusión. Y de las clases, que fue en La Cisterna, en una comuna que está al frente, me dediqué como en específico a la percusión y lo complementé con las clases de percusión que me daban en la universidad. Teníamos muchos ramos instrumentales y creo que ahora no hay tantos ramos instrumentales, ¿cierto? Ahora hay piano y ¿qué más? Eso nomás. Bueno, antes teníamos como 8 o 9 ramos instrumentales, más o menos. Y trataba de sacarle todo el provecho. Llegaba a la casa, bueno, como que me arrepiento, pero un poco nomás. Yo iba a la U, terminaba y me iba a la casa al tiro. Por eso me arrepiento un poco, porque uno extraña. ¿Por qué no me queda? Pero me iba a puro tocar, a experimentar. Entonces daba clase, aproveché de dar clase y como ustedes bien saben, el dar clase a uno le refuerza el conocimiento. De las clases, de repente vi un anuncio que decía que habían unas clases gratis de trompeta. Dije, trompeta, en ese tiempo en la U nos enseñaban, y me metí a esa clase de trompeta, en una comparsa cerca de la casa, a raíz del 2011, a raíz de las marchas que empezaron en el 2011 bien fuerte. Me metí y vi que faltaba reforzar la percusión. Esto es muy importante para lo que voy a contar. Dije, ya, yo me hago cargo de la percusión. Tomé la percusión de esa comparsa al final y quedé como encargado de la comparsa. Y fue tan bonita la experiencia que todos dijimos, ¿qué hacemos con esto? Y la primera experiencia que salió de eso fue crear una escuela artística en Lo Espejo, que no existía hasta ese momento, escuela artística comunitaria. Esa escuela, si la buscan por ahí, recibimos más de 1000 personas al final. Llegamos a tener 22 talleres gratuitos para toda la comunidad y para cualquiera que quisiera ir. Había gente incluso de Valparaíso que iba. O sea, fue súper exitosa. Eso me generó redes en distintos lados. Y yo recibía una especie de sueldo que era para un estudiante, era harto igual, no sé, 800 lucas en un año. Ahora no es nada, uno podría decir nada, pero para mí me salvaba el año al final. 800 lucas. Uy, se me pegó. Bueno, también tengo mi lado que es como artístico, que es medio sensible, entonces cuando veía que algo estaba bajando o sentía, no sé, tenía la intuición de ir hacia otro lado, lo hacía. 1 minuto. Y asimismo, en un momento dije, ya, me voy a dedicar a la producción musical, que es lo que estaba estudiando, y al mismo tiempo estaba construyendo un estudio que lo llevaba construyendo hartos años,
a mano nomás. Y dije, ya me voy a dedicar. Trabajé un rato en cosas que no me gustaban, con mi hermano, así vendiendo papas fritas, cosas, nada que ver, un par de meses, y junté lo necesario para terminar mi estudio, que es un estudio más o menos grande, y creé el estudio Clean Producciones, y empezó la pandemia. Y fue lo mejor, aunque no lo parezca, fue el boom de la producción. O sea, inicié con la producción y pegas, pero por todos lados. Empecé a forrarme, no, pero me llegó por todos lados. Mucho trabajo. Bueno, en mi proceso de tesis, yo hice la tesis, estaba la Pauli que ahora, la Pauli la conoce. Hicimos muchos lazos con ella, otro compañero más, estábamos los tres en todas, muy buena amiga. No sé si está por ahí, no veo para allá. Pero bueno. Estaba con mucho trabajo y la Pauli me dijo en una, oye gallo, ¿sabes que tenemos 4 egresados y no tienen práctica? Dije, ya que se vengan. Y 3 practicantes de los 4 hicieron la práctica en el estudio. Y fue increíble, fue muy bonito. Al otro año también recibí 3 practicantes el año pasado y uno de ellos está trabajando actualmente conmigo en la municipalidad. O sea, como que todo se va conectando al final. Bueno, dentro del estudio vi que hacía falta también, siempre pedían fotos y a mí me encantaba como la foto, el video y me empecé a meter por las mías y estuve estudiando y actualmente me dedico a la producción musical, producción audiovisual, incluso más al audiovisual, o sea, como que es muy necesario y deja buena plata porque los productores, o sea, las producciones musicales a lo más cobran 300 lucas y como que les cuesta pagar a los músicos, cuesta mucho. Pero los que hacen videos no tanto. Y se puede cobrar más, como estas sesiones media Tiny Desk, uno puede cobrar buena platita y pagan al tiro. Bueno, y en esta misma intuición, ya, lo último nomás, para ver. Perdón, chiquillo. Sí, en lo último que estaba en producción y en el estudio súper cómodo, dije, oye, algo me falta, y volví a dar clases. No es que deje más, pero sentía la necesidad de dar clases de nuevo. Y en esas clases, en la cisterna, llegó mucha gente, así de muchos instrumentos, y uno de ellos trabajaba en la MUNI. Me dijo, loco, ¿sabéis qué? Tengo una oportunidad en la MUNI. Ya, me fui para la MUNI. Y terminé todos los trabajos y actualmente estoy trabajando, bueno, en las 3 cosas. Lo audiovisual, en la producción musical, que es más bien como trabajo, no es un sueldo fijo. Y en la MUNI, que es un sueldo fijo, que es bacán tener eso en el fondo, que como que complementa todo lo que he hecho hasta ahora. Así que, bueno, eso. Súper, Oscar. Muchas gracias. Muchas gracias. No, te paso Lola. Sí, nomás. Mi nombre es Lorenza, me dicen Lola. Ingresé aquí el 2011 y salí el 2015. Muchos años. Y también estoy impactada realmente con la infraestructura porque una de nuestras demandas dentro de la escuela y de la Facultad de Arte en esa época era justamente la infraestructura. Así que, bacán. Nada, yo incluso antes de entrar a la universidad, yo ya estaba trabajando porque estaba en un preuniversitario artístico en Maipú. Porque una muy inquieta, digamos, y me metí ahí y empecé a trabajar con una profe que me llamó a trabajar, entonces yo ya había empezado ese mundo laboral, entre comillas, bien paulatino, bien de a poquito. Entonces ya había estrenado una obra el 2012, que iba en segundo año, tenía como un poco en mi cabeza un conflicto interno grande en torno a las formas de hacer teatro, a los estilos del teatro, entonces fue bien gratificante y enriquecedor para mí también como profesional después. El 2015. Y bueno, 2016 con la tesis. Aquí Iria fue mi profesora oficial. La cosa es que de ahí en adelante, claro, un ambiente laboral súper difícil, desempeñarse en las artes escénicas de por sí ya es brígido. Pero algo gratificante que ocurrió durante todas esas manifestaciones de 2011, toda esa revuelta también estudiantil, fue que surgió una necesidad de interdisciplina dentro de la facultad. O sea, fuimos nosotros mismos en el fondo que dijimos,
nos tomamos la universidad y decidimos en el fondo conocer estas otras disciplinas de manera mucho más presente. Yo estaba metida, pero en todas partes, en la escuela de danza, me faltó harto la escuela de música, diría yo, pero con danza sí nos vinculamos harto, me metía a las clases. La cosa es que, ¿a qué voy con esto? Porque más allá de conocerse con las otras disciplinas se va creando un campo, una red de apoyo y una colectividad importante que en el futuro, en ese mundo laboral, tú, no sé, te vas encontrando con esas mismas personas en la pega, en el fondo. Entonces, eso es bastante positivo y eso se dio en torno a la necesidad propia de cada uno en esa época. Bueno, yo no había transicionado todavía. De hecho, ahora me tuve que presentar de nuevo en la entrada con el tío del aseo. Sí, muchos años. Y la cosa es que, claro, para mí fue bien difícil, no entendiendo a propósito de eso mi identidad como en el mundo laboral, buscar pega, los estereotipos, no sé, en los castings de televisión, en los castings de cine, etcétera. El mundo audiovisual es bastante violento con las identidades en el fondo porque precisa de estereotipos. Y es así el formato. ¿Pero qué estereotipos? Bueno, ahí empieza la discusión. Ahí la dejo. Ah, ya. No, mentira. Y de ahí tuve bastantes dificultades, no sé, me recuerdo de haber ido a montones de casting, haber pasado de largo, de decir, pucha, no me van a llamar nunca, o sí me van a llamar y qué me van a pedir, etcétera. Trabajé en colegios también siendo profe, ahí también habían conflictos con el mismo colegio más que con los estudiantes, porque yo les contaba todo a los estudiantes y ellos me contaban todo también a mí. Entonces había como un espacio seguro dentro que se construye, porque los espacios seguros se quiebran en cualquier momento, pero sí se construía ese espacio dentro del aula, digamos. Y se rompió obviamente por discriminaciones del colegio, etc. Vino la pandemia y la pandemia me fui a la B. Creo que ahí fue un momento de crisis importante y ahí empecé a transicionar. Empecé a transicionar y a darme cuenta que dónde quería estar, con quiénes quería estar, quién era en el fondo y qué quería hacer. Desde ahí creo que surge la necesidad de querer canalizar quizás toda esa energía de alguna manera. Yo siempre me he dedicado a pintar, a escribir, a bailar, a todas las disciplinas posibles. Me desempeño como performer también. Y durante ese periodo de pandemia me cambié de casa y empecé a trabajar con esa lógica de querer botar energía, ¿cierto? Empecé a trabajar en la comunidad donde vivía, etcétera. Pasó el tiempo y llegué a construir una oficina de género en la comuna donde trabajo, o sea, donde trabajé, en Estación Central, que ahí no existía la oficina de género. Y llegué a eso porque existe un trabajo territorial importante. Ahí se abrió un campo hacia la política. Desde ahí también en mi transición encontré un mundo nuevo de experiencias de vida y me pasó una situación de discriminación particular en un sistema de salud que hizo que me volviera activista. Y pasaron largos 4 años desde todo eso. Soy vocera nacional de la campaña de Salud Trans para Chile. Desde el gobierno entrante ahora de Gabriel Boric se creó la Mesa de Salud Trans y hoy en día ya está disponible el primer borrador de la Política Nacional de Salud Trans para personas transdiversas en general. Así que ha sido un largo camino, sí, un largo camino y entre ese entonces también al encontrarme yo misma y a encontrarme con ese desempeño laboral en política, digamos, también se abrió otro campo en el área artística. Desde ahí también empecé a hablar temas que obviamente que me atravesaban a mí misma y a la comunidad trans, obviamente, y de ahí surgieron montajes claves como lo fue Yegua Suelta, como lo es Colicidio ahora, como lo es, no sé, Volver al lugar donde asesinaron a mi madre, que son puras temáticas LGBTIQA+, que hablan sobre nuestra experiencia de vida en primera persona, o sea, somos nosotros mismos quienes hablamos de esa experiencia. Cualquiera puede hablar de lo que sea, pero aquí en este caso está con la propiedad, ¿cierto? Y con la profundidad que requiere un tema tan delicado como ese, que nos mantiene en una situación conflictiva durante años. Desde ahí, bueno, me desempeño como actriz, como performer, como activista trans. También habito La Yeguada Latinoamericana, que es una colectiva de acción, ¿cierto? Y de performance callejera. Bueno, con la Cheryl también estudiamos aquí, fuimos compañeras, etcétera. Bueno, con Karina también nos hemos encontrado también en la vida laboral por ahí.
Y nada, en eso me desempeño, a eso me dedico. No sé qué más decir, qué más puedo decir. ¿Me puedes repetir la pregunta? Ay. Eso, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a los cuatro por haber compartido su experiencia. Yo voy a comentar muy breve para luego continuar con la conversación y voy a comentar también sobre lo mismo. Yo llevo 14 años trabajando en educación, me formé como actriz, pero soy de las actrices que no le gusta actuar. Creo que justamente en la escuela de teatro y en donde estudié pude como descubrir mis diferentes posibilidades integrales de persona artista y siempre busqué como estar cómoda porque venía de estudiar física antes, gastronomía, y no me sentía cómoda a pesar de tener las habilidades para estar ahí. Como que a veces uno piensa cuando está estudiando o cuando está en el colegio que por ser bueno en algo tiene que dedicarse a eso. Y claro, yo siempre fui científica y claro, en verdad no me sentía cómoda. Entonces en esa búsqueda llegué al teatro, estudié en La Mancha y ahí comencé un camino no lineal, que es como un poco me lo he dicho a mí misma siempre cuando me frustro por estar y pertenecer a un medio donde en educación por sobre todo es lineal, o sea, si no tienes con la licenciatura, el magíster, etcétera, cuesta mucho como insertarse de alguna manera. Esa ha sido mi mayor dificultad desde mi lugar laboral, la validación que generalmente está, no generalmente, es así, está en directa relación con los recursos. Así es como se miden los trabajos y no sé por qué sucede en el arte a veces que no se ve, que la dimensión del dinero como que queda media borrosa, ¿cierto? Entonces desde ese lugar fui descubriendo que lo que más me motivaba y me gustaba era la pedagogía, la mediación. Fue algo que fue apareciendo después. Yo trabajé 10 años en colegios haciendo clases, ahora me dedico a la formación docente, haciendo distintos cursos en diplomados, en la UMCE, también trabajo en la Escuela Popular de Teatro de Maipú, ahí hago asignaturas de teatro aplicado en comunidad, en educación. Y bueno, por sobre todo, lo que más cuesta siempre es hacer el teatro, ¿cierto? Entonces, yo un poco... De hecho, justamente este verano pensaba en eso, como ya Diana, asúmete. Tú no vives del teatro, vives de la pedagogía y mi teatro yo me lo invierto, como yo coloco el dinero para hacer el teatro, esperando que en algún momento esa inversión traiga frutos mayores para mí, porque el grupo siempre gana. ¿Qué más? Bueno, decir que otra dificultad que he ido encontrando es... cómo uno produce, ¿cierto? Los propios trabajos personales. Por ejemplo, me ha pasado mucho que al dedicarme yo como directora, no actriz, ya dije eso, ¿cierto? Entonces, directora, mediadora, productora, iluminadora, etcétera, algunos roles se van comiendo otros. Y por lo general la producción se lo come todo, ¿cierto? Entonces esa ha sido como una lucha personal, como de poder siempre como mantener mi ser artístico despierto de alguna manera, y yo al menos he encontrado ese camino en la formación, como bueno, sale ahí, soy egresada del PET de licenciatura en artes, que lo desarrollé hace como 3 años, me demoré harto en sacarlo porque uno trabaja también, pues, entonces es difícil igual estudiar en las noches y lidiar con una vida laboral para poder también continuar en la vida laboral, porque eso lo hice para seguir trabajando, ¿cierto? Como una capa más. Hacer como convalidar y tener un equilibrio en eso es complejo, pero se puede, siento, se puede justamente con cosas que los compañeros han compartido, como generando comunidad con los colegas, como yo tengo el problema de delegar, buscando siempre delegar, ¿cierto? Y también compartir las pegas, eso es algo que funciona mucho, o al menos a mí me funciona mucho. Yo trabajo en el Anfiteatro del Bellas Artes como encargada de comunidades y mediación. Justamente también mi compañía se dedica al teatro de animación, entonces estando ahí, por ejemplo, cerca de Jaime Lorca, ícono del teatro chileno y experto en teatro de animación,
Él siempre me dice, las pegas no hay que perderlas. Como hay que hacer todo para no perderlas. O sea, si tú no puedes, que lo haga otro y así como... Y hay que perseguir las funciones, Diana, como no las perdamos. Entonces, ese tipo de aprendizaje como de alguien que tiene 63 años y sigue en el ruedo, está bueno igual, como escuchar desde ese lugar y también recibir confirmaciones que me gustó como lo comentaste tú, como también uno en la pedagogía y en el compartir recibe o va confirmando ciertas convicciones, ¿cierto? Nuestro trabajo tiene mucho de eso, de convicción, de vocación, que es algo que no... Nosotros estamos en el mundo interno de las personas, ¿cierto? El arte es eso. No es el mundo externo, entonces estamos jugando con otras cosas. Eso podría decir de mi persona. Quisiera ahora, antes de seguir avanzando y pasarles la pelota a ustedes, tenemos unos minutitos todavía, entonces no sé si tal vez quizás las primeras personas que hablaron se quedaron con algo por compartir o si alguien quisiera decir algo antes de que le pasemos el micrófono a los compañeros que están escuchando. Dale, Tamara. Se me olvidó un poco como contar una experiencia que como que fue la que me hizo en sí seguir trabajando en el cine, que fue justamente un proyecto de título que sacamos acá en la academia, que fue un documental que hicimos con una compañera que se llama Karin, que ahora anda viajando en un crucero. Con la Karin hicimos un documental que se llamaba Respirar bajo la tela. Y ese documental hicimos un trabajo como de distribución, bien autónoma en sí. Y desde ese documental nosotras como que nos motivamos a seguir, ponte tú, trabajando en el cine. Y ahí nos pusimos a buscar trabajo y cosas así porque nos fue súper bien. Nos fue tan bien que nos salieron muchos viajes. Ella viajó a Rusia, yo viajé a México. Se presentó en muchos países y fue como un material audiovisual que a mí me hizo como igual agradecer un poco el espacio de donde había salido, porque siempre estuve dudando mucho tiempo de seguir estudiando lo que estudiaba. Hasta como tercero dudé si seguía estudiando cine o no seguía estudiando cine, pero como que decía, ya me quedan 2 años para terminar, entonces mejor termino, ¿cachai? Pero se me olvidó como comentar ese detonante que encuentro que igual fue muy importante como para la vida después de aquí, como seguir trabajando en el área en que uno se profundiza. Claro que sí. Las investigaciones que levantamos cuando estamos estudiando son un punto de partida para salir al mundo laboral. ¿Alguien de ustedes quisiera preguntar algo, hacer alguna pregunta específica? ¿Alguien en particular? Recordamos las áreas de trabajo de cada uno. Francisco en la producción musical, Tamara, composición musical, perdón. Oscar en la producción musical, Tamara en el cine, ¿cierto? Lola en el teatro y Diana en la educación. Adelante, espérenme un poquito que le vamos a pasar un micrófono. ¿Ah? A ver. Es que yo también. ¿Es uno de estos? Hola. Ah, el micrófono está aquí. Espera un segundito, ¿ya? Entonces, si por favor puedes decir cuál es tu nombre. Tu nombre siempre y luego la pregunta y que trata de que se escuche bien en el micrófono. Ya. Y pronombre, por favor. Gracias, Lola. Me llamo Tamara. Ocupo cualquier pronombre. Y soy de segundo de teatro. Y mi pregunta va dirigida a Lola. O sea, primero como tú te especializaste en interpretación. Sí. Bueno, quería saber si si el hecho de haber egresado de interpretación cierra puertas o limita oportunidades para trabajar en las otras áreas del teatro, ya sea como directora o como dramaturga, como las otras especializaciones. La pregunta va porque el próximo año nosotros tenemos que elegir qué especialización y yo personalmente estoy muy entre interpretación y dramaturgia.
Yo he pensado sacar ambas. Y entonces, claro, no me gusta pensar que si escojo dramaturgia después no podría trabajar de intérprete, o si escojo interpretación después no pueda trabajar como dramaturga. Entonces, si tú conoces, tal vez no tú específicamente, pero también en el área como personas que se han especializado en dramaturgia, bueno, eso, cómo funciona la fluctuación. Eso, gracias. Puedes hacer lo que quieras. Nada más. Haz lo que quieras porque yo siempre dije que no podía hacer otra cosa que no fuese esto. No puedo, así no puedo hacer otra cosa dura para el concurso y dije, esto es. Pero también tenía compañeras que tenían esa misma cuestionamiento, esa misma pregunta y también hicieron las dos especialidades. Yo después también me gané una beca de dramaturgia en el GAM, por ejemplo, con Fundación Santiago Off. Y fue tener clases con las mujeres dramaturgas más relevantes de lo contemporáneo, digamos. Y ahí me lancé por la dramaturgia. Ahora no me trato como una dramaturga, pero sí me explayé por ese ámbito también porque hay un proyecto personal que estoy trabajando, etc. Pero también se abre la posibilidad. Entonces, claro, el camino es largo, puedes hacer lo que quieras y desenvolverte como quieras. Ahora me están ofreciendo, no sé, ser asistente de dirección. Jamás había hecho asistente de dirección. O sea, el ramo de dirección lo había tenido, pero asistente de dirección no, y es bacán, porque el campo se abre, así como creo que decías, Francisco, ¿no? Sí. Creo que tú lo decías, como las posibilidades se van ampliando, se van abriendo, y en verdad una tiene que hacer de todo. O por lo menos tener esa intención de saber, claro, de tener un hambre de conocimiento, de querer expandir tus áreas también. Yo creo que eso te va a llevar a sentirte bien, y eso es lo importante. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, Tamara, por ser la primera en preguntar. No es fácil ser los primeros, así que muchas gracias, Tamara. Por aquí teníamos otra pregunta. Espera un poquito, Iria, que había otra pregunta, que era de un estudiante que estaba desde antes, y de ahí te toca a ti. ¿Fue al baño? Mentira. Dale, entonces tu momento, Iria. Ya. Ahí entonces le damos el espacio al compañero. Entonces, Iria, ya sabemos tu nombre, si puedes decir tu pronombre y tu pregunta. Si vuelve el baño, dejo el micrófono. Bueno, pronombre ella, no me acostumbro yo tanto a estas cosas, pero la pregunta tiene un poco que ver con lo que decía Tamara, que me llama la atención que, al contrario de lo que uno podría pensar de la formación, de que cuanto más especializada es una formación, mejor, porque el mundo artístico es exigente y que tienes que ser el máximo experto en interpretación, producción, etc. Lo que escucho de ustedes es más bien una formación bien ecléctica, bien variada, bien interdisciplinaria. Los zapatos, por un lado, en el caso de Tamara, las propias experiencias, cómo Óscar va buscando un camino con todo lo que se le va ofreciendo, también Francisco. Y claro, y Lola termina en la política viniendo desde el teatro sin que haya estudiado necesariamente para eso. Entonces mi pregunta tiene que ver con qué piensan de la formación artística, si creen que tiene que ser algo muy especializado, si es tan importante, como decía Tamara, elegir un camino u otro, una especialidad u otra, o más bien hay que abrirse a un mundo donde el saber artístico es múltiple y unas disciplinas se alimentan de otras. Gracias. Qué buena pregunta, Iria. Nos pusiste en problemas. Muchas gracias. ¿Alguien quiere responder? Está difícil. ¿Sí? Ya. A ver, vamos a hacer una respuesta colectiva, ¿ya? Dale nomás, Óscar. Yo creo que es una mezcla de cosas. Con lo que me ha tocado enfrentarme como a hechos bien crudos, que si uno es pobre, no se puede dar muchos lujos en realidad. Por ejemplo, si la pandemia te pilló haciendo algo que ya no podíais hacerlo en pandemia y no tenéis otro recurso y no tenéis plata, entonces hay que dedicarse a otra cosa. Entonces yo creo que depende mucho de los casos. He visto gente con mucha plata que se especializa en algo y siempre tiene pega, porque tiene contacto, tiene gente que lo contrata para cosas específicas. Entonces yo creo que la gran mayoría de los que está aquí debe tener la misma condición que tenemos todos, que si no trabajamos, no tenemos plata. Entonces yo creo que sí hay que especializarse en diferentes cosas, no tantas, pero sí.
y especializarse, ser muy bueno en eso, estudiarlo bien. Eso creo. Bueno, ya. Y escucharse, yo creo, como escucharse las necesidades propias de cada quien para poder tomar esas decisiones que son relevantes. Es muy importante especializarse, digo, en algo, como también es muy importante ampliarse en algo. Creo que ahí depende del contexto, como decías tú, y eso parte es una cuestión de clase en el fondo. Lo que decías tú, la plata a veces mueve también, yo lo pasé pésimo, pero fue gracias a un entorno que me contuvo familiar que pude realizarme en el fondo. Mi mamá cuando me dijo que estaba en esto, me dijo, hazlo, eso tienes que hacerlo. Y me ha ayudado, ¿cachai? Como en todo esto, si no yo estaría haciendo otra cosa, estaría dedicándome a otra cosa y sin poder especializarme en lo que yo quería. Solo quería agregar eso. No sé si alguien más quiere. Bueno, por mi parte yo creo que es como un equilibrio entre ambas, como que siento que especializarse es importante en el arte hoy en día, porque el arte cubre muchas cosas, entonces siempre hay caminos o áreas que no están como cubiertas como por ciertos personales que hagan esas tareas, sobre todo en Chile o en Latinoamérica en sí. Pero siento que el arte es un complemento, que no, por ejemplo, especializándome voy a tener más pega, o voy a tener más oportunidades, o voy a hacer las labores de diferentes formas. Entiendo que el equilibrio va entre saber, como que el arte en sí es un conjunto que no necesariamente se tiene que aprender en la universidad, que también es un camino aparte. Por ejemplo, en mi caso, yo soy una de las pocas profesionales en mi familia, ¿cachai? En mi familia no se dice profesional a alguien que sale de una institución, porque profesional también es mi papá, que ha vivido toda la vida haciendo zapatos y es un profesional en lo que hace. Entonces, también depende mucho de estos conceptos que nos meten en la cabeza de muy chicos, que tenemos que ser alguien, que tenemos que salir de la universidad con un título para poder desenvolvernos profesionalmente en un mundo artístico, y yo no creo que sea tan así, la verdad. Yo me metí a estudiar por pura curiosidad, con apoyo total de mi familia, pero con independencia total, o sea, como que es tu proceso universitario, tú vívelo, pero aquí no es una exigencia. En mi casa y en mi entorno no es una exigencia. Entonces, para mí fue muy diferente, porque encima me metí a estudiar cine, entonces como que no era nada de rentable. O sea, ¿de qué manera yo le busqué como una especialidad a lo que hago? Siento que no lo hice. Siento que salí con un conocimiento más íntegro de lo que quise estudiar. Siento que en la universidad se aprenden muchas otras cosas que no necesariamente tienen que ver con el arte o la disciplina artística. No sé, leer bien, escribir bien. El profe Marco aquí me enseñó mucho, demasiado. Aprendí solamente haciendo una tesis, ¿cachai? Entonces, cosas así, hitos bien importantes, como que siento que te sirven en sí para la vida y para las pegas artísticas que hoy en día, por ejemplo, yo estoy inmersa. Toda mi experiencia laboral, académica o no académica, me ha servido bastante. Entonces siento que es un complemento también, y que no tenemos que depositar todo en algo que nosotros estamos estudiando, porque la vida igual es mucho más que los 5 años que uno pasa en la universidad. Entonces, ¿de qué manera uno integra todos esos tipos de conocimientos? Eso. Súper. Dale nomás, sí, por supuesto, Francisco. Porfa. No, yo voy a ser un poco más tajante. Yo creo que la especialidad no sirve. Como que no, en serio, porque yo creo que es funcional. O sea, estamos en un país, lamentablemente, que es como del titulismo, ¿viste? Como que uno necesita el título, parece. Y pucha, yo entré a estudiar a la universidad a regañadientes, como que siempre fui... ¿por qué estoy haciendo esto? Bueno, pero lo voy a hacer igual, qué sé yo. Porque quiero trabajar en esto. Y está bien, o sea, está bien dentro de lo formal, es funcional, me parece. O sea, ya, ¿tú qué estudiaste? No sé, composición. No sé si alguien te lo pregunta tampoco. No sé si es tan importante. O sea, yo cuando conozco a alguien, ya sea, voy a decir, no sé, lo informal, en un carrete o en una entrevista de trabajo, no ando diciendo, oye, yo estudié composición en la... No, yo soy Francisco, soy de Talca, mi familia es esta. Y después, no sé si estudio dramaturgia o producción o composición, son decisiones transitorias nomás. Después, capaz,
no sé, trabaje en la zapatería. Qué sé yo, no sé. Creo que eso es circunstancial al momento en el que estoy transitando en la vida nomás. Después el camino mismo me va diciendo, yo esta vez quiero hacer esto, o esto, qué sé yo. Eso. Súper, Francisco, muchas gracias. Yo quisiera sumar también, me acuerdo mucho de Eugenio Barba, no sé si lo conocen. Él dice, aprender a aprender. Y creo que eso es como muy importante dentro, a propósito de la formación artística que dice Iria, no olvidar que lo que aprendemos no lo aprendemos solo en la universidad o en las instituciones, como nosotros pertenecemos a oficios, ¿cierto? Los oficios fueron después institucionalizándose y estamos aquí en una universidad hablando del trabajo, ¿verdad? Pero nunca hay que olvidar esa dimensión, que es como de la dimensión del rito también, y de que, por ejemplo, yo que me dedico al teatro de animación, hacemos una obra, entonces trabajamos una técnica de teatro objeto, pero para la siguiente obra, aunque sigamos trabajando en teatro de animación, vamos a tener que volver a aprender la técnica, porque lo más seguro es que van a ser marionetas diferentes o objetos distintos, entonces al final nunca se termina como de resolver, porque cada obra o cada desafío artístico tiene sus propias problemáticas, las cuales tenemos que seguir aprendiendo, investigando. O sea, cuando sé una técnica no la sé 100%, tengo que seguir practicando y aprendiendo la propia técnica. Entonces, esa dimensión como de la formación integral y la formación artística, pienso que sí, claro, que está en las instituciones, que, bueno, las instituciones tienen algo elitista, que por supuesto, si no tienes dinero no puedes estudiar, pero también igual nuestro país tiene opciones a las que a veces podemos acudir, como los fondos de artes escénicas, ¿cierto?, para poder postular alguna beca o etcétera, y también el camino informal, que es muy grande, ¿saben? Por ejemplo, solo para pasar el dato, en teatro de animación, en el Anfiteatro del Bellas Artes, todas las obras son a la gorra y los talleres también. Entonces, existen espacios igual de formación gratuitos o con maestros, ¿cierto? Maestras, maestres a los que uno se puede acercar también para poder profundizar en algo que uno quiere tener más específico o no. Y con respecto como a lo integral, también igual estoy muy de acuerdo con el Francisco cuando habla de que igual, claro, hay que saber de todo un poco, porque bueno, desde algunos roles a veces uno igual tiene que saber de todo un poco. Por ejemplo, desde la dirección tenéis que saber de iluminación, tenéis que saber de composición musical, de coreografía, de dramaturgia, etcétera, ¿no? Entonces, desde ese lugar, aunque a veces uno no quiera ser integral y seguir aprendiendo, tiene que seguirlo haciendo sí o sí, porque quieres también, todos queremos hacer buenas obras artísticas, pues, ¿no? O obras que tengan impacto. Ese es el sentido también de nuestro quehacer. Vamos a pasar a otra pregunta, todavía tenemos tiempo para seguir conversando. Por ahí levantaron la manito, volvió el amigo del baño, por favor. Díganos entonces su nombre, su pronombre y su pregunta. Hello. Me llamo Paulette. Soy él, Paulette. ¿Qué más era? Disculpa. Él. Entonces, mi pregunta es para Oscar Santelices. Quisiera saber en qué consiste ser un productor musical. Hola, ¿cuál era tu nombre? Polet. Ah, que escuchaba, acá se escuchan puros graves, ¿o no? Sí. Un mi, es un mi, lo que razón. Ya, es una pregunta que puede ser respondida de muchas formas. Ser productor musical, lo que creo yo, es resolver cosas musicales. Como en el fondo hay proyectos musicales y tú tenés que llevarlos a cabo y te puedes especializar en distintas áreas. Una de las áreas es como la que está sujeta al estudio de grabación, ¿cierto? Y por lo general se ve así, el estudio de grabación ligado al productor musical, pero no es tan así. Por ejemplo, ahora estoy en la municipalidad como gestor territorial de cultura, pero también estoy como encargado de la Casa de la Cultura misma, y en sí es una pega, es producción musical. Hace poco tuvimos que hacer, no sé, el Día del Jazz, y había que contactar a las personas
había que, en el fondo, esa era la pega, eso era lo que, el producto que tenía que, el producto final era el Día del Jazz, que salga bien. Entonces, como productor tenía que encargarme de que todo salga bien. Entonces, ser productor es eso, es tomar un proyecto y llevarlo al final, según tu experiencia, según lo que tú crees que puede ser mejor para las personas, etcétera, a un buen resultado. Eso en definitiva. Pero como, insisto, y bueno, mi tesis se basó en eso. Mi tesis era como la producción musical fuera del estudio de grabación. Y en ese tiempo el director de carrera sí me miró como, ¿pero qué? Si eso no existe, no sé qué. Fue algo así. Y el tiempo me dio la razón. ¡Ah, qué pesado! No, pero bueno, eso a grandes rasgos. Yo creo que, bueno, respondiendo un poco a la pregunta anterior también, la producción musical creo que es una muy buena carrera para estudiar porque es amplia, es súper amplia. En el fondo, producción musical es como, no sé, pues, es como un concepto. Es alguien que tiene que aprender distintas cosas para resolver algo musical. Eso. Gracias, Paulette, por tu pregunta. Gracias, Oscar, por responderla. Por ahí tenemos otra duda. Gracias, Andrea. Entonces, tu nombre y tu pronombre, por favor. Hola, me llamo Juliet, segundo de teatro, pronombres femeninos. Y mi pregunta es para Francisco y Tamara, porque a raíz igual como lo que había dicho Lola, que uno igual es en la academia, independientemente de qué carrera sea, o en qué universidades, uno siempre saliendo como desde la universidad se encuentra con gente que ya conoce por el mundo en donde uno está estudiando. Y como ustedes mencionaron, ustedes salieron como del país y igual me gustaría saber cómo es la experiencia de saber que no te vas a encontrar con nadie. Que siempre uno puede estar así como, no sé, en la ligua y siempre uno se va a encontrar con alguien que conoce a alguien y entonces hay una red de apoyo, pero el salir igual es como heavy, eso. Gracias por tu pregunta. Muchas gracias. Es una pregunta profunda porque tiene que ver con la experiencia así muy... salir de la zona de confort en su máxima expresión. Y yo creo que un ejercicio que recomiendo a cualquier persona, me parece que uno desarrolla la intuición como habilidades que uno no aprende en una institución o en un lugar como en la academia, sino que con un aprendizaje de vida, porque uno tiene que recurrir a nuevos espacios, incluirse en nuevos espacios con otro pensamiento cultural, rompiendo también paradigmas sociales de qué es ser chilena, chilene. O sea, existe una idea de qué somos como país y eso también está bueno como ejercitarlo desde otra mirada en el campo del arte. A lo mejor se pierde un poco como las redes, porque yo me siento un poco que estoy un poco fuera de training, que llevo poquito en Santiago, pero eso no pasa nada. O sea, ahora, como estamos en una época global y ahora, no sé, para organizar una tocata yo mando un WhatsApp, oye, quiero tocar en Bolivia la próxima semana. Y así efectivamente ha sido, como organizar una gira artística está mucho más fácil, pero también está bueno como ir a esos lugares, o sea, perder el miedo. Yo siento como que tiene que ver con romper los miedos, las redes familiares, qué sé yo, que son tan básicas. Está bueno como ejercicio. Bueno, por mi parte, considero que sí, también es un muy buen ejercicio. En sí, el trasfondo por el cual uno viaja, como que uno puede salir del país, pero es muy diferente ir como a conocer un país a que ir a mostrar alguna creación que tuviste involucrado. Y eso yo creo que es una experiencia muy, muy bonita, muy gratificante, y como que te pone un poquito así los pies a la tierra en sí, de que todas estas experiencias que uno considera un poco lejanas son súper asibles, son súper realizables y sencillas, a veces como dice así con un mínimo mensaje de WhatsApp. Bueno,
nosotras como que nos mandaron una invitación de un festival de cine que se llama Contra el silencio todas las voces, un festival independiente y súper antiguo de México, bien grande, y nos mandaron solamente un correo. Y bueno, yo me motivé mucho y dije, yo voy a ir. Y mi compañera también, íbamos a ir juntas, pero en ese transcurso entre comprábamos los pasajes, nos llega un WhatsApp en ruso diciéndonos que habíamos quedado sí, en un festival de cine en Rusia, en San Petersburgo, y nos pedían que por favor asistiera una persona. Entonces ahí nosotras quedamos como, ¿qué hacemos? Bueno, con Karin no tuvimos mucho conflicto en decidir quién iba para qué lado, porque la Karin es del sur, entonces le encanta el frío, y yo no. Me encanta. Y yo no, dije, no, yo soy súper latinoamericana para mis cosas, me encanta. Entonces como que dije, yo voy a México. Y ahí nos dividimos. Y en esa división fue muy loco porque estábamos con videollamada, ella en Rusia nevando y yo con un sol pero espectacular así y hablando y presentando un documental que se trataba de nuestras familias en Chile en pandemia. Y cómo ellos solventaron como su economía en pandemia, familias independientes igual. Entonces fue un recibimiento muy grato que tuvimos allá en México, un país bien grande. Estaban muy contentos de que haya viajado, les parecía así como, bueno, del festival que eran muchos documentales, habrán viajado unas 10 personas, entonces como que esa instancia fue muy provechosa para mí. Fui a un canal de televisión, fui a un canal una radio universitaria y me hicieron como circuitos para conocer todo cómo funcionaba así un sistema de un festival de cine. Entonces fue la mansa experiencia. Yo realmente aprendí mucho ahí y tuve la suerte de apiñarme también, pues. Como que iba a ir sola, entonces le dije a mi sobrina, que era un personaje del documental, y a su amiga, que era un personaje también del documental, que se compraran los pasajes y que fuéramos. Así que se motivaron también y fuimos, y llegué con 2 personajes del documental. Entonces fue como con un apoyo, y aparte conocimos un país espectacular, pues, así que lo recomiendo mucho. Y no es tan difícil, y existen hartos medios como para poder hacerlo, así que... Sí, como tips, aprovechemos las redes sociales. Yo en Instagram sigo a todo el mundo. Todos los teatros del mundo. Puse teatro, no sé, tanto, seguir. Tomé un taller de máscara en Brasil, online. Luego después conocí a través de FITAM, bueno, mi familia es brasilera, pero por eso mi intención es para allá. Pero después trabajé de traductora en un montaje de portugués a español, ¿cachai? Entonces son cosas muy mínimas y insignificantes como seguir un Instagram y saber estar al tanto de lo que están haciendo en otras partes. Y así generar redes y decir, chuta, hay una convocatoria que abrieron para la próxima semana y a mí me encanta. Postulo. Claro, de ahí veo cómo lo hago, pero busco. Tenemos tiempo para un par de preguntas más. Ahí tenemos justo 2 manitos levantadas, excelente. Hola. Hola. Me llamo Sofía, soy de cuarto de danza, pronombres femeninos. Y quería preguntar en general, bueno, cómo funciona... o cómo hacen ustedes que funcione la interdisciplinaridad en la práctica. Siento que yo lo he visto como mucho en los textos, como en lo teórico, pero igual me gustaría saber como de su experiencia, cómo unen diferentes disciplinas, más que uno hacer diferentes trabajos, como unirlo de diferentes como personas o diferentes grupos de disciplinas. Eso. Gracias. Una pregunta sobre la interdisciplina. Dentro de la práctica artística, ¿cierto? Sí. Súper. ¿Alguien quisiera animarse? Ya, pues. Por aquí van a... Ya que a una le gusta hablar igual. Desde la práctica creo que hay conocimientos que se aprenden
no sé, a mí me interesa mucho, no sé, el trabajo de centro, siempre lo he tenido bien presente porque trabajé y fui estudiante también de la Natacha Torres, que bailé mucho tiempo en Sujeta al Tac, que era un montaje de la compañía de movimiento. Entonces ahí aprendí muchas cosas y técnicas que son relevantes a la hora de llevarlas a la práctica o de necesitar una asesoría, por ejemplo, en un montaje, en una creación, necesitamos asesoría de movimiento, necesitamos llegar a esta kinética. Entonces una recuerda ese nexo y dice, ah, bueno, esta persona puede ser, listo. Y ahí se va construyendo como un campo, porque el montaje también se enriquece cuando se amplía en esos conocimientos y en esa experiencia de distintas personas. De hecho, ahora, yo no trabajo ahí, pero me acordé de eso porque ahora están en Matucana en un arcoíris negro. Y les compas de los contadores auditores hicieron asesorías dramatúrgicas con Raya del Cerro, hicieron asesorías coreográficas también con distintas personalidades e identidades de la comunidad LGBTIQ+, pero de distintas áreas. Entonces el montaje en sí se enriquece, independiente si a mí me gusta el montaje o no, independiente si es mi forma de hacer teatro o no, pero es una manera de enriquecer el montaje o la creación propia, en ese caso. Creo que esa es la lógica de construir algo para pensar en esa belleza del arte en sí, que en el fondo conlleva a todas las disciplinas. O sea, cada vez que, no sé, por ejemplo, tú pensás en el mundo audiovisual, también se piensa desde la música, desde la composición visual, desde, no sé, me acuerdo hasta de Arturo Celi, del profe que estaba acá antes en la U y que hablaba del punto de fuga, de la creación, de los colores, la carga, cómo se compone. Para eso también necesito a una persona que sepa de eso, o bien instruirme y acercarme a eso. Creo que esa es como la lógica de construcción, y así uno tiene más herramientas también para poder crear. Complemento justo lo que tú dices. Pienso que es muy importante también como saber decirse uno mismo que no sabe todo. Como partiendo desde ese lugar, como no sé, aunque sea la directora o quien sea, como que da igual, no sé todo. Entonces, cuando uno se instala desde ese lugar del no saber, puede acudir a eso, que es muy bueno el ejemplo que das, como de las asesorías, por ejemplo. Las asesorías son tremendas cuando uno llama como a un experto o cree que alguien sabe un poquito más de lo que uno no sabe. En el fondo, por lo general eso nutre tu trabajo artístico y comienza a aparecer esto de lo interdisciplinar. O sea, pienso que estamos en una era en donde están sucediendo muchos cruces. Entonces es muy importante también como atender y ser parte de una comunidad artística, como dice Lola, y atreverse también a pedir ayuda a los colegas. Porque, y no solo como del círculo de uno, sino también atreverse a ir un poco más allá. Por lo general este tipo de espacios son los que nos hacen encontrarnos y como entender o conocer o acercarte a una persona post una conversación colectiva o etcétera. Yo les invito harto como a ir a este tipo de momentos donde uno puede como ampliar un poco las propias perspectivas personales de lo que está haciendo dentro de lo artístico de uno, para poder romper esas barreras y salir de tu espacio de confort, que creo que también va relacionado con ese concepto que tú dijiste hace un ratito, o sea, como arriesgarnos a ir un poco más allá desde justamente el no saberlo todo. Eso quisiera yo compartir. ¿Usted, Tamara, quiere decir algo también? Encuentro súper importante lo que dices, que es súper valioso entender que uno no sabe todo, que uno no ha creado todo y que todo ya igual existe. Entonces, como que son referencias los que uno va haciendo y construyendo para crear las nuevas creaciones artísticas, valga la redundancia. Pero encuentro que es súper importante también ser y llegar a ser alguien interdisciplinario, como más que nada para todo lo que te facilita o te puede facilitar en tu futuro laboral. Porque, por ejemplo, no sé, pues yo trabajo en un teatro ahora. Uno de los trabajos que tengo más importante, trabajo en un teatro hermoso, chiquitísimo, pequeño, pero muy lindo, que está abierto a la comunidad en una población que es La Legua, que se llama Teatro de Emergencia, y en donde yo soy audiovisual, estudié cine, pero trabajo con compañías de teatro. Y me vi enfrentada a eso cuando salí, o sea, salí el 2021, y yo me puse a trabajar inmediatamente ahí. Y lo que primero que me relacioné fue con puros actores y actrices. Y fue loco porque dije, oh,
nuevamente salgo de la academia, en donde compartía salas y clases y todo con el mundo del teatro, y llego a un teatro a trabajar en el audiovisual, pero a convivir con otras disciplinas artísticas. Entonces, bueno, en esa trayectoria aprendí un montón de teatro, increíblemente. Entonces, y a la vez como que uno va notando que cada vez te va faltando más conocimiento. Por ejemplo, streaming yo no aprendí en la universidad, aunque existe hoy en día, hacen prácticas, pero lo aprendí sola, mirando y diciendo ya aquí falta que hay que transmitir en vivo y cómo se hace y hagamos esto, y está el compañero de sonido al lado y yo mirando lo que hacía, porque sin sonido no hay streaming. Entonces es un complemento máximo, entonces es súper útil para uno ser interdisciplinario. Por ejemplo, ahora yo estoy aprendiendo de sonido, que está mi profe David de Luca, que hubiera aprovechado tanto las clases. Pero claro, pues ahora yo me hace tanta falta conocimiento sonoro que me tengo que meter a aprender sonido. Entonces yo creo que es muy importante. ¿Quieres decir algo? ¿No? Vamos a dar espacio. Tenemos una pregunta más y ya estamos cerrando este momento. Entonces, si pudieras, ahí te está llegando el micrófono. Si pudieras decir tu nombre, tu pronombre y tu pregunta lo más cerca del micro que puedas, por favor. Hola, espero que estén bien. Mi nombre es Benjamín. Me dan lo mismo los pronombres con los que me llamen. Estudio producción musical, estoy en segundo año, soy cantante y quería preguntarles cómo se enfrentan, cómo se relacionan con los trabajos no remunerados tan frecuentes en nuestra industria, en nuestro trabajo. ¿Cómo lo hacen desde los dos frentes? Como cuando ustedes le piden a un colega un trabajo no remunerado o cuando a ustedes se los piden, sabiendo que obviamente uno tiene retribuciones de repente incluso mayores que el dinero mismo, cuando se enfrenta a trabajar con agentes o personas que tienen una experiencia totalmente superior a la de uno o que pueden enriquecer nuestro trabajo como profesionales y trabajadores del arte en general. Esa es mi pregunta. Muy buena pregunta, te pasaste. ¿Alguien quisiera contestar? Dale, Francisco. Sí, me gusta. Yo creo que lo más profundo son nuestros proyectos artísticos y eso yo creo que hay que defenderlo con todo, con la vida. Entonces, si yo a ti, Benjamín, te invito a, no sé, vamos a tocar el domingo, qué sé yo, vamos a componer, qué sé yo, pero es gratis, no te voy a pagar, es porque esa invitación es la más profunda que te puedo hacer. Porque no hay una remuneración. Todo el resto es funcional. O sea, no sé, yo también actualmente trabajo en unos talleres en Pudahuel y eso tengo que cumplir horario. No sé, también hay en el campo de la música, me imagino, en las otras artes también hay trabajo remunerado, obviamente, pero siempre el dinero tiene como esa cosa que nos aleja, como eso malicioso, como que nos aleja un poco de la honestidad, creo yo. Yo creo que tiene que ver con eso, lo primero que se me ocurre. No me extiendo más. Gracias. Oscar. Hola. A mí me pasa algo un poquitito diferente, que creo que hay un tiempo en el que uno puede no cobrar, el tiempo como de gracia, en el que uno aprende y en el fondo el pago que uno recibe es la experiencia. Esa es la inversión. A mí, no sé, bueno, mi polola, que llevo ya como 10 años, me decía, ¿pero para qué te metí en tanta cosa? Y decía, pero no entendí qué estaba... Que me gustaba meterme en todo, me encantaba meterme. Si hacía falta algo, me metía en eso. Todo eso me ha servido actualmente. Entonces, bueno, llega un momento en el que uno está trabajando y no se puede dar ese lujo, a menos que tenga una retribución que no sea monetaria, pero algo, pero que vaya como en relación a lo que está haciendo actualmente. Por ejemplo, si ahora me dicen que vaya a hacer clase a un lado, por ese desafío como que ya pasé, entonces probablemente no lo haría. O si me dicen, bueno, depende. Pero también hay otro factor que son los favores. Cuando a ti mismo te piden, los favores también tienen un precio y por lo general, en mi experiencia, son más caros que pagar. Como si uno hace un favor, realmente quedáis debiendo mucho después.
porque te enfrentáis al tiempo, a tu tiempo, que es súper valioso. Y claro, no es una vez, po, te hice un favor y ese favor se cobra como 2, 3 veces. Entonces, yo creo que tiene un límite. Cada uno ve el límite, o cada uno ve, de acuerdo a su intuición también, en qué es lo que se mete. Probablemente si ahora me dicen, ¿sabes que quiero hacer una película y no hay pago? Yo voy igual, porque aún tengo esa hambre de aprender del cine, por ejemplo. Entonces, es muy personal esa... Ustedes tienen que verlo, pero insisto, si ustedes hacen un favor o le hacen un favor, eso como que no es gratis, eso tiene alguna vuelta. Y si están partiendo, aprovechen este tiempo para hacer de todo. Yo también, si hay otra cosa que me hubiera gustado hacer cuando estaba estudiando, es también meterme más en la interdisciplina. Aprovechen este tiempo en el que pueden hacer proyectos con otras carreras, con, no sé, pues, los de danza, con música, con teatro. Eso es súper valioso. Y nosotros hemos hablado harto de dedicarnos a hartas cosas, ¿cierto? Pero no es lo mismo a trabajar solo. Yo no recomiendo trabajar solo y hacerlas todas. Que lo hice harto tiempo, no lo recomiendo. En algún momento les va a pasar la cuenta, ya sea en la salud. Tengo un amigo que, loco así, pero muy tranquilo, la hacía todas. Y yo decía, pero ¿cómo no le pasa nada? Y de repente le dio como una... no sé qué cuestión, y quedó 3 días, ¿cómo se llama? Como una contractura, no sé qué, y le tuvieron que desbloquear. Un loco así le hizo no sé qué movimiento, así tal cual. Cancino Producciones, si lo conoces por ahí, amigo. Bueno, él, loco, así, pero un temple siempre muy tranquilo, y el cuerpo le avisó que no tenía que hacerlas todas. Y actualmente trabaja en equipo, yo también trabajando muy en equipo, entonces la interdisciplina puede ser como hacia otra área, o dentro de la área de ustedes mismos, trabajar con gente que se dedique a distintas cosas. Entonces, bueno, me fui para otro lado, pero respondiendo como a tu pregunta. Súper. Yo quisiera complementar la respuesta de los compañeros y decir que pienso que es muy personal, que tiene que ver mucho con las políticas internas, por ejemplo, de los grupos también. Yo que me dedico al teatro y soy la directora de mi compañía, por ejemplo, siempre comparto... Ponte tú con mi grupo, cómo se van a dividir las platas, por ejemplo. Siempre estoy preocupada de los porcentajes y esas cosas porque nosotros todavía estamos en un momento en que no nos pagamos los ensayos. Entonces, también, por ejemplo, siempre estoy atenta de la que no va en bici, de poder quizás pasarle algo para la locomoción, etcétera. Son como cosas que, al menos a mí, en lo personal, me importan de mi equipo de trabajo, para que no se metan esas cosas dentro del espacio creativo. ¿Me comprendes? Como que prefiero adelantarme a eso. Y por otro lado también en lo personal, como tengo bastantes habilidades en distintas áreas, he ido descubriendo que sí, es terrible lo de los favores, entonces he aprendido a hacer trueque. Entonces, por ejemplo, a veces necesito una sala de ensayo y en esa sala de ensayo necesitan una iluminadora y le hago la iluminación. Y así. Pienso que es muy importante igual ponerle un valor a lo que uno hace y ese valor no necesariamente siempre está en relación al dinero. A veces es, como dice el compañero, una inversión, a veces es un aprendizaje, etcétera. A veces por conocer gente o vincularte, ¿verdad? Eso. Bueno, con esto damos por cerrado. Les agradecemos mucho su participación. Para poder terminar y darle como un cierre también institucional a esta charla, a este contexto, quiero invitar aquí a compartir unas palabras antes que se vayan, si esperan unos minutitos, por favor, a una autoridad que se dio el tiempo de venir. Muchas gracias por estar aquí, Álvaro. Si quisieras acercarte para poder compartir unas palabritas. Eso, muchas gracias por venir. Muy cortito, solo para agradecer a la facultad y a nuestras invitadas, invitados, que yo creo que están haciendo una contribución tremenda para responder a la pregunta que es crucial. La universidad no se puede no hacer esa pregunta, ¿en qué trabajamos? Yo también lo hago muchas veces porque vengo del mundo de la filosofía. Ahora tengo un chico que está en tercero medio, y me dijo, oye papá, quiero estudiar filosofía. Y sentí el hilo frío. Dije, vas a sufrir. Entonces, creo que todos hemos pasado por eso, ¿no? El escenario de la vida laboral se conjuga con una tensión con la felicidad. Ya
muy antiguamente los griegos decían, ¿no? Que uno vive para lograr la felicidad. Ellos tienen una palabra muy bonita para felicidad que se llama eudaimonía. La eudaimonía es la felicidad integral. Pero para ser feliz, los griegos pensaban que había que tener dos cosas. Primero, arete, que es una virtud, una cualidad. Y eso es lo que es la técnica, el saber algo bien. Había que conocer algo muy bien y ser muy bueno en algo para poder lograr la felicidad. Y lo segundo era la ataraxia, que era la serenidad. Y la serenidad se lograba con un cierto bienestar que no es solo material, sino relacional, estar bien con los demás, estar tranquilo, espiritual, la posibilidad de estar en una condición de serenidad básica. Y eso es bienestar. Y por lo tanto, lo laboral se incrusta en esas dos dimensiones, el poder tener esa arete, esa virtud, para ser bueno en algo, tener la capacidad de desplegar tus capacidades, y también un contexto que te asegure un cierto bienestar para poder desplegar esas capacidades, si no, no eres feliz. Entonces, finalmente la construcción de una carrera profesional tiene que tener en cuenta todas esas dimensiones. Yo creo que lo que hoy día escuchamos en su testimonio va muy en esa línea, de cómo se van conjugando las capacidades personales, sociales, el poder construir un hábitat o unas condiciones de bienestar para poder ser feliz finalmente, porque en el arte todos no creo que estemos por ganar dinero para ser ricos, pero sí para tener ataraxia, tener ese bienestar que permita que seamos felices cuando despleguemos todas nuestras capacidades. Así que muchas gracias y felicitaciones, y ojalá que tengamos muchos otros conversatorios también de territorio laboral de esta misma naturaleza. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro, por darte una vueltecita. Entonces vamos a darle aquí la palabra a la Andrea para que haga un cierre, ¿o no? Solo les vamos a dar unos regalos a nuestros invitados y un aplauso grande por el tiempo que se dieron. Sí. La generosidad. Así que nada, el próximo conversatorio no es gente tan simpática, pero es súper importante porque es para que conozcamos lo que son los derechos de propiedad intelectual, que es algo con lo que nos vamos a encontrar en el proceso, así que les dejo invitadas desde ya. Así que regalitos ahora. Eso, muchas gracias.